estar aquí, gracias por la vida que nos has dado, gracias por todo lo que tenemos, Señor. Te pedimos que nos pues sigas iluminando y que bendigas de una forma muy especial este tiempo, Señor, que aprendamos algo nuevo de ti. Y bueno, pues en tus manos dejamos este tiempo. Que tu Espíritu Santo pues nos llene, nos muestre cosas nuevas y nos ilumine, Señor, para ser agradecidos por todo lo que tú nos regalas en cada momento. Bueno, bendice este tiempo y permite que nuestro corazón se enfoque en ti y todas las alabanzas vayan hacia ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, como avanzábamos, nuestra querida Gemma se ha despertado, que era quien dirigía y había preparado las canciones, se ha despertado enfermita, así que aprovecharlo para enviarle un mensajito también de ánimo. Y aquí tenemos un espontáneo que se ha animado a apoyar y a cantar, y además va a tener oportunidad de enseñaros el bozarrón de pie. Así que vamos a ponernos de pie y, como dice esta canción, búscale con pasión, canta de corazón a Cristo. Así que vamos a cantar con pasión y a aprovechar esta oportunidad que estamos juntos pues, para cantarle con toda nuestra voz. Tengo aquí la pandereta, si alguien se anima. Hoy es un poco improvisado, Soy Ismael. Venga.
porque tú eres bueno, no importa las circunstancias, no importa si hay luz o no hay luz a nuestro alrededor. Gracias porque tú eres nuestra luz, tú eres nuestro ancla, nuestra guía y las circunstancias no influyen en quién tú eres y en lo que tú haces en nosotros, Señor. Ayúdanos, fortalécenos en cada situación. Gracias porque tú eres bueno, Señor.
Ya no soy esclavo. Pues vamos a dar paso al tiempo libre y antes de nada, bueno, dar la bienvenida si hubiese alguien que
nadie que nos esté visitando. Así que me han dicho que tenemos algo preparado para la escuela dominical. Pues yo creo que es el momento de... Si me ayudáis y me decís dónde deben ir los niños, pues venga, aquí detrás, chicos. ¿Os levantáis? ¿Os venís para acá? ¿Hacemos una oración? ¿Alguno de vosotros quiere? Sí, seguro, sí, sí. Sí, Pablo. No, pero veniros todos, venga, veniros para acá. Ok, pues hacemos una oración, Pablo va a orar y después vais a la escuela dominical. Señor, gracias por este día. Gracias también porque los niños podemos tener una escuela dominical, podemos tener estos maravillosos profesores que nos enseñen más de ti. Gracias, Señor, porque aquí podemos alabarte libremente. Y amén. Amén. Gracias, Pablo. No quería cortarle. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, pues hoy tenemos una intervención de la madre de Pablo. Así que adelante y luego daremos paso a la casa. Adelante. Preséntate, madre de Pablo. Bueno, pues es un placer estar con vosotros esta mañana y me gustaría compartir algo acerca de lo que hemos estado estudiando en el estudio bíblico que tenemos entre semana, en el que vamos leyendo cada vez un libro cristiano diferente. Lo vamos leyendo en casa y luego cada 15 días pues, nos reunimos para compartir nuestros aprendizajes respondiendo una serie de preguntas, ¿no? El último libro que hemos leído es El campo de batalla de la mente de Joyce Meyer, en el que hemos podido tomar una mayor conciencia de todo lo que ocurre en nuestro mundo interior. Básicamente está compuesto por creencias, por pensamientos y por emociones. Y bueno, esta toma de conciencia ha sido muy importante porque lo que dice la autora es que hay un campo de batalla que está precisamente en ese mundo interior y que lo que ocurre ahí es realmente muy importante, ¿no? Porque luego pues influye poderosamente en nuestra conducta, bien sea para bien o para mal. A lo largo del libro, la autora se centra en el pueblo de Israel y en su peregrinaje por el desierto, desde que salen de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida. Y aporta un dato que para nosotras en el grupo ha sido muy sorprendente, y es el hecho de que tardaron 40 años en cruzar el desierto, cuando esa travesía se podía haber realizado en 11 días. Fijaros qué diferencia, ¿no? Y os podéis imaginar cuál fue el motivo de esta diferencia. La respuesta que vemos en la Biblia, y que esta autora desarrolla en el libro, es que esto se debió a la mentalidad desértica que tenía el pueblo de Israel. Y algunos os preguntaréis, ¿qué quiere decir la autora con esto? ¿Qué es esto de una mentalidad desértica o de desierto, ¿no? Pues es un modo de pensar equivocado que nos mantiene en el desierto, que obstaculiza el progreso de los planes de Dios en nuestras vidas y que al fin y al cabo nos bloquea. Así que fijaos si es importante este tema, ¿no? Bueno, ella en el libro va desarrollando básicamente 10 pensamientos que forman parte de esta mentalidad desértica, pero por un tema de tiempo os voy a compartir 3 de estos pensamientos. El primero es que alguien lo haga por mí, no quiero asumir la responsabilidad. Lo que ella dice es que ser responsables es reaccionar a las oportunidades que Dios ha puesto frente a nosotros.
y que las personas con una mentalidad desértica quieren tenerlo todo sin asumir responsabilidades. Y esto simplemente pues, no funciona así, ¿no? Ya lo sabemos. Lo que pasa es que muchas veces estas mentalidades desérticas funcionan de una manera inconsciente. No es que uno diga, bueno, lo quiero todo sin hacer nada, ¿no? O sea, es un poquito más sutil y bueno, pues funciona a nivel muchas veces, como digo, inconsciente. Así que bueno, pues una aplicación práctica de esto de asumir la responsabilidad es, bueno, pues en nuestro caso es el papel que cada uno de nosotros jugamos, ¿no? en nuestra iglesia según los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y estamos realmente en un momento muy clave, yo creo, un momento de transición importante. Sabéis que estamos con el proyecto Revive, que están liderando Lidia y Maiku, y es un momento en el que estamos valorando los ministerios, que tienen una serie de puntos fuertes, por supuesto, y también tienen una serie de áreas de mejora. Vamos a sacar un plan de acción y de ahí vamos a generar una serie de cambios para poder avanzar, ¿no? Así que es muy importante que podamos estar orando y teniendo también una mente abierta a lo que el Señor pueda traer. Lo que ella dice también, esta autora, es que asumir las responsabilidades obviamente nos genera desafíos muchas veces, también dificultades, pero se trata de echar nuestra ansiedad sobre Dios, no nuestra responsabilidad. Es lo que dice en 1 de Pedro 5, del 6 al 7, que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y bueno, pues esto es algo que nos anima y que nos sostiene, ¿verdad? Que no estamos solos y que Él tiene cuidado de nosotros en medio de este proceso de ir afrontando nuevos desafíos. Otra de las mentalidades de desierto es la siguiente, que dice algo así como: no me gusta que me hagan esperar por nada, yo me merezco todo inmediatamente. Una idea que comparte la autora y que nos ha gustado mucho en el grupo es la siguiente, y que dice así: la paciencia no es la habilidad de esperar, sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras esperamos. En Santiago 5,7 dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Un poco la clave es, para gestionar este tema, según la autora, está en aprender a disfrutar en el tiempo de espera, no solo en el de recibir. Y bueno, pues intentar, dentro de lo que se pueda, rescatar lo positivo de cada etapa en la que nos encontramos, aunque a veces eso positivo puede ser poco, ¿no? Mientras estamos en el camino hacia donde nos dirigimos. Y bueno, pues esto evidentemente desarrolla en nosotros una capacidad de frustración que suena fatal, pero que nos ayuda y nos viene muy bien, porque muchos procesos en nuestra vida pues no son de cocinado en un microondas de 10 minutos. Así que bueno, pues nos anima a cultivar la paciencia. Otra de las mentalidades desérticas, y esta ya es la última que quería compartir con vosotros esta mañana, es: no merezco las bendiciones de Dios porque no soy digno o no soy digna. Lo que dice Joyce Meyer es que sabe de sobra que no merece las bendiciones de Dios por méritos propios, pero que de todas formas las recibe por ser coheredera con Cristo, como dice en Romanos 8:17. Es más, fijaros, ella afirma que cuando creemos que no merecemos las bendiciones de Dios y no nos abrimos a recibirlas, somos ingratos con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. En ocasiones pensamos que, digamos, esto una vez más de manera inconsciente, ¿vale? De alguna forma no lo sabemos de forma consciente, pero podemos caer desde esta mentalidad de no merezco las bendiciones de Dios porque no soy digno, en una situación de autosabotaje. Y bueno, este pensamiento está conectado con el miedo al fracaso y al rechazo,
y, por supuesto, nos puede paralizar e impedir recibir todo lo bueno que Dios tenga para nosotros. Ya estoy acabando. Bueno, pues algo que a mí me ayuda con esto que hemos visto, ¿no? Sobre todo a tomar decisiones en momentos críticos, es poder escribir y sacar fuera lo que estoy pensando, creyendo y sintiendo, ¿no? Porque cuando tú lo sacas fuera, lo objetivas y de alguna forma pones distancia, ¿no? con el papel. Y también ayuda a preguntarse, ¿lo que estoy creyendo, sintiendo y pensando es real? Porque lo que ocurre es que a veces caemos en una distorsión que nos hace perder la batalla, esta batalla espiritual de la que estamos hablando y que se origina en nuestro interior. ¿Y cuál es la voluntad de Dios con respecto a este tema con el que estoy batallando? Así que escribir, reflexionar y orar son acciones que nos ayudan a ganar esta batalla espiritual antes de tomar decisiones importantes. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Bueno, pues vamos a dar paso al tiempo de la mesa y me gustaría ir con vosotros a los pasajes, así que si podéis buscarlos, por favor, vamos a estar moviéndonos entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Juan. Dos pasajes en los que se institucionaliza la mesa. Entonces, buscad por favor el Mateo 26 y guardarlo ahí con el dedo. Y Juan 13, Mateo 26 y Juan 13. Y vamos a leer varios versículos, ¿vale? En Mateo 26 y después voy a saltar a Juan 13 y luego volveré a Mateo 26, ¿vale? Así que guardad los dos con el dedo y vamos a ello. Y antes de nada, simplemente por revisar, estamos llegando al día de la Pascua, en aquel momento histórico me refiero, no en estos momentos, hoy, ¿ok? Entonces, simplemente por recordar cuál fue el orden de los eventos que están por venir, ¿ok? En este momento en el que nos va a hablar Jesús, Mateo y Juan. Bueno, es el día de la fiesta, ¿ok? El día de la fiesta de la Pascua. Los discípulos están preocupados porque no saben dónde van a celebrar la fiesta, entonces le preguntan a Jesús y Jesús les dice: no os preocupéis, hay un sitio, id, preguntad, encuentran el aposento alto, ¿ok? Entonces empiezan a preparar todas las cosas para cuando esté llegando la cena en el aposento alto. Llega el momento de la cena, se juntan todos, toman sus lugares, se sientan. De repente hay una discusión entre ellos sobre quién es el mayor, quién no es el mayor. Parece ser después que Jesús se levanta para lavarles los pies, ¿ok? A todos ellos, se vuelve a sentar, después está la identificación de Judas. Judas les abandona, o sea, les deja en la cena. Y después ya hay una serie de palabras de Jesús y por último pues salen todos más o menos al huerto. Así de forma genérica, ok, estos serían como el orden de los eventos para que os situéis, ok, porque voy a leer simplemente varios versículos para situarnos en ese momento, ¿vale? A lo largo de la cena y de la noche de lo que va ocurriendo. Entonces, si venís conmigo a Mateo 26, 17 en primer lugar, solamente un versículo, ok. Es el jueves, ¿ok? Y Mateo 26, 17 dice: el primer día de la fiesta, ¿ok? Aquí estamos, en el jueves, este día que hemos descrito. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Ok? Bueno, están buscando el sitio, encuentran el aposento alto, como él les dice, se van, lo preparan. Y id conmigo, por favor, a Juan 13,
Imaginaros que ya han llegado, ¿vale? Están en la cena, están ahí todos sentados y de repente, y esto no está preparado, pero el Espíritu Santo de alguna forma guía las cosas, con lo cual voy a repetir un poco algunas de las cosas que ha comentado Charito, ¿vale? Ahora hace unos minutos, y que a mí me ha llamado un montón la atención, ¿vale? En estos días que lo estaba leyendo. En Juan 13, ¿vale? Varios versículos, Juan 13. ¿Estáis conmigo, verdad? Yo no estaba. Venga, Juan 13. Dice: vosotros me llamáis maestro. Imaginaros que ya están sentados, ya se habían sentado, ¿vale? Ya habían tenido ahí una discusión, tal. Jesús ya les ha lavado los pies a todos ellos y de repente dice: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y a mí es que me emociona, porque estamos llamados a servirnos, chicos. Estamos llamados a servirnos. No estamos llamados a que me llamen por teléfono para ver cómo estoy. No estamos llamados a esperar a que alguien haga algo y que me pregunte cómo estoy, o que se preocupen por mí. Me encanta que se preocupen por mí, pero no estamos llamados a eso. Perdonad que me ponga así, pero no estamos llamados a mirarnos a nuestro ombligo y esperar a que nos llamen y que nos pregunten y que hagan las cosas por nosotros. Estamos llamados a ponernos en marcha y a servir a los otros. Estamos llamados a ponernos en marcha y servir a los otros. Y eso es lo que trae felicidad. Y curiosamente, eso es lo que dicen los libros que no son cristianos. Es alucinante. Pero según los libros de psicología, las cosas que se estudian fuera de la iglesia, me imagino que el Señor nos conocía de antemano y nos dio una serie de parámetros para movernos, ¿verdad? Pues las cosas que se estudian fuera de la iglesia y fuera del cristianismo, lo que te vienen a decir es que lo que te llena el corazón y lo que te da felicidad y lo que da valor a tu vida y sentimiento y tal, es que construyas, que sirvas a los demás, que ayudes a los demás, que hagas algo que sirva para crecer, para construir. ¿Se entiende, verdad, lo que estoy diciendo? Bueno, esto es lo que hizo Jesús con nosotros y nos pide que sigamos su ejemplo y sus pisadas. Ok, sigue la cena, ahí están los discípulos, ¿vale? Y volvemos otra vez a Mateo, por favor, que espero que no hayáis quitado el dedo. En Mateo, y ahora vamos a saltar al 26, Mateo 26, ¿vale? Mateo 26, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esto es lo que estamos esperando, ¿verdad? Poder estar con Él en el reino y beber todos juntos y tomar del pan y tener esa fiesta todos juntos, pero mientras tanto estamos aquí. Y creo que el propósito de Dios en nuestras vidas o en esta iglesia local es que estemos ahí activos y construyendo. Y exactamente como ha hecho Charito, en lo que ha compartido con vosotros, pues aquí vamos a estar unas cuantas personas que estamos ahí intentando pensar en ese proyecto y en poner en marcha esto, animándoos todo el rato a que os animéis a participar, porque necesitamos que cada alma de esta iglesia se ponga en marcha.
para servir en un área que entre todos consideramos que son críticas, ¿vale? Bueno, pues vamos a olvidarnos de eso ahora y vamos a fijarnos y enfocarnos en Jesús, el consumador, ¿vale? Bueno, el que ha conseguido la victoria para nosotros y en lo que hizo en su vida en la cruz. Para darle las gracias por todo, la gloria a Él. Y voy a pedir a los hermanos voluntarios, por favor, si quieren pasar, orar por el pan y el vino y pasamos, ¿vale? El pan y el vino. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que nos haces, porque estás siempre pendiente de cada uno de nosotros. Y también te damos gracias por el pan y el vino que vamos a tomar en memoria tuya, Señor. Te damos muchas gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre.
vamos a pasar a la ofrenda. Voy a dar. Señor Jesús, gracias por esta iglesia local, gracias por los recursos que pones en nuestros bolsillos, gracias por, bueno, pues eso, todo lo que tenemos. Señor, venimos hace mucho tiempo pidiéndote que nos ayudes a encontrar un nuevo local, tú dirige eso si es tu voluntad, pero mientras tanto, pues bendice esta ofrenda del día de hoy y te pedimos que seamos sabios a la hora de gastar el dinero que tú pones entre nosotros. Ayúdanos, bueno, danos sabiduría para darlo con alegría, Señor, porque tú te lo mereces todo. Bendice esta ofrenda. Amén. Al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, mi Rey, Señor Dios fuerte, en ti confío siempre. Tú eres el eterno Dios, tú eres no Dios, no te fatigas, no te cansas, aunque mil puertas cerrarás, en su eternidad, tú le sostienes con tus alas. Fuerzas al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerzas al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Mi Rey, Señor Dios fuerte, en ti confío siempre. Tú eres el eterno Dios, tú eres eterno Dios, no te fatigas, no te cansas, ante mil puertas cerrarás, en su necesidad, tú le sostienes con tus alas. Bueno, pues ahora vamos a dar paso ya a la predicación, que está a cargo de Luis. Buenos días. Bueno, pues, después de Pablo, la mamá de Pablo, ahora le toca hablar al papá de Pablo. Bueno, el domingo pasado comenzamos una serie de predicaciones de verano dedicadas a algunas de las apariciones del ángel de Yahvé en distintos lugares del Antiguo Testamento. Ángel, como ya explicó Daniel, en una introducción perfecta, aniquilada, significa literalmente mensajero o enviado. Y eso es lo que son estas apariciones, básicamente como de alguien enviado que representa a Dios mismo y que habla como si fuera Dios mismo. Y bueno, y vamos a ver uno de esos encuentros, y en esta mañana es el recogido en el capítulo 21 de Primera de Crónicas. Y os pido mucha atención, porque como dicen algunos de los comentaristas respecto a este capítulo, que es un capítulo además largo, estamos ante uno de los textos más difíciles de toda la Biblia. Así que bueno, si alguien venía en modo relax aquí a ver qué puedo captar, como se cierra un poquito, a lo mejor se pierde todo. Bueno,
Le he pedido a alguien que salga aquí a leerlo. David, tú que tienes buena voz. Primera de Crónicas 21. En este caso, la versión Reina Valera 95. Pero menos, todo 21. Sí, todo 21. Porque yo ya estoy vieja. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Respondió Joab: que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es. Rey, señor mío, ¿acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué traerá pecado sobre Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Entonces volvió a Jerusalén y dio cuenta a David de las cifras del pueblo. Había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y en Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve, habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una, y así haré contigo. Gad fue ante David y le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas entre tus enemigos, con la espada de tus adversarios. O bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorran la tierra y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé a quien me ha enviado. David respondió a Gad: estoy en grande angustia, prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremos, que caer en manos de los hombres. Entonces Jehová envió una peste sobre Israel y murieron 70.000 hombres. Envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, vestidos de ropas ásperas. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. El ángel de Jehová ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Jehová en la era de Ornán, el Jebuseo. Y David subió, conforme a la orden que Gad le había dado en nombre de Jehová. Al volverse Ornán, que estaba trillando el trigo, vio el ángel, y los 4 hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó a donde estaba Ornán, este miró y vio a David. Entonces salió de la era y se postró en tierra ante David. Luego dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortalidad en el pueblo. Respondió Ornán a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Yo daré los bueyes para el holocausto, trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Replicó el rey David a Ornán: no, todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar la suma de 600 siclos de oro. David edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó. Y le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y este volvió su espalda. Al ver David que Jehová le había oído en la era de Ornán, el Jebuseo, ofreció sacrificios allí, pues el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón,
Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Bien leído. Sabéis que la lectura de textos no entran dentro de los 30 minutos de la predicación. Bueno, no sé cómo os habéis quedado hasta dónde habéis captado. Insisto en que, bueno, hay textos más fáciles que otros y este es de los menos fáciles. Resumo un poco. David realiza un censo del pueblo, algo que es considerado como un gravísimo pecado. Joab, que es un alto cargo militar del ejército, le dice a David pues, que eso es muy grave, que no haga el censo. David no le hace caso y hace el censo. Dios le dice a David que porque la ha liado y que le da mediante un mensajero, que no es el ángel de Jehová, sino un vidente que tenía David, un profeta, que Dios le está diciendo que escoja 3 castigos para sacudir Jerusalén por culpa de haber hecho este censo. David escoge uno de ellos y en cuanto Dios comienza a ejecutar ese castigo, Dios se arrepiente y se detiene. Vale, aquí también quiero hacer un pequeño inciso. Creo que debemos entender el texto también desde la mentalidad y la forma a veces de escribir que tenían los hebreos, ¿no? Muchas veces los textos, nuestra mentalidad moderna exigimos mucha literalidad a los textos para poderlos considerar verdad, pero esto es algo que a mí, yo estudié documentación y periodismo y en la carrera se nos decía, ¿no? Que nosotros a veces tenemos el problema de que para exigir verdad exigimos un 100% de literalidad en todos los datos, pero no era así en la antigüedad. Las propias parábolas de Jesús son historias creadas para enseñarnos pues, verdades de Dios, que es lo que este texto nos quiere enseñar, ¿no? Y a veces pues, usan recursos como en el habla, las conversaciones que tenemos todos nosotros, la escritura a veces sí que es literal, por supuesto, y otras veces mezcla literalidad también con recursos literarios, como cuando nosotros hablamos, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo un poco todo esto? Bueno, no voy a entrar en los detalles, que ya digo que es un texto difícil, que tiene ciertos puntos muy debatidos, polémicos, no daría tiempo ni sería el caso, que voy a tratar de traer pues, un mensaje pastoral, pero por ejemplo cuando dice que Dios dice, bueno, este es el castigo que voy a ejecutar, y cuando comienza y apenas lleva un 5% de su ejecución, es el texto que Dios separa porque se arrepiente de lo que había dicho y lo deja ahí. Vemos en otra parte de las Escrituras, en Números, por ejemplo, que Dios no es hijo del hombre para que se arrepienta o cambie de opinión. Así que cuando leemos este tipo de cosas, hay que entender más lo que el texto quiere decir cuando dice que Dios se arrepintió y que básicamente lo que está diciendo es que a Israel le correspondía ese castigo, que era lo que Dios había dicho, pero que lo que quiere mostrar es la gran misericordia de Dios, que es tanto que aunque lo merecía, aunque Dios ha dicho que lo iba a ejecutar, realmente lo que nos está enseñando el texto, en este caso concreto en el que Dios comienza a ejecutar lo que había dicho, pero se para y dice, me arrepiento, no es que Dios diga, Dios mío, la que he liado, no he calculado bien, me he pasado 3 pueblos, no es esa la idea, es una idea creativa, es una idea que en el fondo si queremos entenderlo se puede entender bien. Y es como que Dios es misericordioso, y aunque Israel merecía eso, Dios dice, esto lo dejo, no lo voy a hacer, porque soy misericordioso, y lo que os correspondía no lo voy a ejecutar. Pero no es que haya habido un error de cálculo, ¿no? Lo digo porque si no es literal, a veces esto la gente que no cree la Biblia lo usa esto contra los cristianos. Fíjate lo que pone aquí en la Biblia, que Dios se arrepiente y en otro lugar que no. Bueno, es una manera de hablar en la que si uno quiere entenderlo se entiende bastante bien lo que quiere decir. Pero bueno, insisto y sigo. Hay que quedarse con el fondo de las enseñanzas, ¿no? David reconoce, ¿vale? Cuando el ángel de Jehová para el castigo que había dicho, que había elegido David, lo para ahí. David reconoce su pecado y pide que el castigo sea solo para él y su familia, y no para el pueblo que no tiene ninguna culpa. Y Dios le dice a David que construya un altar. No se cumplirá el castigo anunciado, como digo, sobre el pueblo, ni tampoco habrá castigo sobre David, ni sobre su familia. Por lo tanto, insisto, lo que el texto nos quiere enseñar es la gran misericordia de Dios, que a pesar de que los pecados tenían unas consecuencias muy graves, Dios realmente dice, sí, esto es lo que correspondería, pero no lo voy a ejecutar porque soy misericordioso.
Bueno, este sería el resumen, ¿no? Y David pues, levanta ese altar y ante la misericordia de Dios pues levanta holocaustos y sacrificios de comunión. Bueno, y comenzando ya ahí con el texto, pues vemos que el origen de todo este mal es que David realiza un censo del pueblo, que algo que considera el texto como un gravísimo pecado. Bueno, el texto realmente no explica, ni aquí ni en otro lugar de la Biblia, por qué realizar el censo es un pecado gravísimo, ¿vale? No es algo que esté aquí claro. Bueno, los comentaristas, o a veces uno mismo leyéndolo, aplicando un poco el sentido de deducción, la verdad es que el cronista al escribir este capítulo no lo quiso poner fácil, entonces no nos dice por qué es un pecado grave, pero se puede deducir que, y algunos comentaristas hablan de que David cayera en orgullo y en una falta de confianza en Dios. Orgullo en un sentido en el de decir, voy a hacer recuento del ejército, pues para ver cuánto ejército tengo, ¿no? Y fíjate que seguro que es la leche, porque veo que tengo aquí muchos militares y que la gente vea que rey tan poderoso soy. Orgullo en ese sentido probablemente, y lo que es más importante, falta de confianza en Dios, ¿vale? En el sentido de, voy a ver de cuánto ejército dispongo, porque aquí cada 2 por 3, aquí en el Antiguo Testamento hay guerras continuas, y voy a ver, voy a tenerlo todo controlado. Aunque Dios ha prometido que Él va a batallar por nosotros, que no nos preocupemos, pero, como dice el refrán, fíate tú de la Virgen y no corras. Un poco lo que David está aquí diciendo, entonces deja de confiar en Dios y dice, no, voy a contar. Luego también hay un texto en la ley de Moisés, aunque esto los comentaristas que yo he leído no lo comentan, pero me lo he encontrado y me parece muy interesante y que puede explicar también, ya digo, el texto no nos quiere decir todo lo que nos gustaría decir, nos gustaría leer, quiero decir, pero hay un texto de la ley de Moisés que puede explicar también por qué David pecó gravemente al hacer un censo, y es Éxodo 30:12, que ya os lo leo yo, que dice, y el Señor dijo a Moisés, cuando hagas el recuento de los israelitas con el fin de censarlos, cada uno deberá dar una contribución al Señor a modo de rescate por su vida. Así no recaerá sobre ellos ninguna calamidad o plaga al ser empadronados. Esto puede darle cierto sentido porque según esta ley, si David, insisto, no lo dice el texto, o sea, esto es terreno de la especulación, pero si David a lo mejor no tenía en mente pedir al pueblo esta contribución que obligaba a la ley, ya hemos visto en la ley de Moisés que decía que vendría entonces plaga y peste sobre el pueblo, que es lo que le dice Joab a David. Dice, ya desde el censo van a venir calamidades. Y puede que a lo mejor David no quisiera pedir este impuesto. O puede ser que David dijera, la ley dice que cuando hagamos censo hay que pedir impuestos. Con lo cual, por un capricho suyo, por algo de orgullo, por algo de que él quería tener las cosas controladas y no fiarse de Dios, encima le iba a gravar al pueblo con impuestos innecesarios, impuestos bien gordos. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cuál de todas estas, quién quiere ser millonario? ¿Cuál de todas estas opciones nos quedamos? Bueno, en cualquier caso, cualquiera de estas posibilidades tienen más o menos, a lo mejor es una mezcla de todas, tienen en común que en el fondo en David hay una desconfianza de lo que Dios dijo que iba a hacer con el pueblo, que es gobernar, descansar en él, pelear por ellos, y esto es lo que parece que hay detrás de David. Una cierta desobediencia y falta de confianza en el pacto, en lo que Dios les había hablado. Y lo que está claro también es que el problema no era tanto realizar un censo, ¿vale? Esto también puede chocar. Por eso digo que el texto, por eso tanta gente lo considera difícil, porque hay cosas que a nuestra cultura, a nuestra mentalidad chocan, ¿no? El censo en sí mismo no parece que fuera algo malo, pero lo que sí está claro es que la motivación de David no era la correcta para hacerlo. Eso sí que está claro. Entonces aquí ya tenemos una enseñanza, tenemos varias que ir sacando. Una es que podemos tomar decisiones que no son malas en sí mismas, por ejemplo, cambiar de trabajo, voy de una empresa con otra, y eso en sí mismo no es malo, pero sí que puede ser algo que Dios no apruebe cuando la motivación es equivocada. Es decir, por poner un ejemplo, pues a lo mejor yo gano suficiente dinero en mi trabajo, tengo una familia,
pero me gustan los lujos y me voy a cambiar a otro donde me van a dar mucho más, pero claro, voy a estar todo el día trabajando y voy a tener a mi familia desatendida por años. Pues eso es una actitud que entiendo yo que desagrada a Dios, no por cambiarte de trabajo, sino por la motivación, por lo que has hecho, ¿vale? Yo creo que en la vida a veces esto puede ser un poco sutil, porque decimos, bueno, cambiar de trabajo no es pecado, comprarme este abrigo no es pecado. Claro, si te compras el abrigo para lucirte y porque lo que te gusta es que te admire, y yo qué sé, las desmotivaciones que pueda haber que realmente no sean las propias que Dios pide para nuestra liberación y para caminar conforme a lo que Él enseña. Entonces yo que aquí ya veo esta enseñanza, ¿no? Que el censo veo que se hacía en la Biblia, pero que aquí en este caso era un pecado gravísimo. La motivación, el por qué lo hacía, no era lo correcto. Vale, pues bueno. Si seguimos leyendo, vemos a Joab, ¿vale? Después de esto, de que David le dice a Joab, que es un militar que se encarga del censo, le dice, se da cuenta del error y le dice a David que se está equivocando. Le dice, David, pero esto va a ser una desgracia para Israel. Pues a eso David dice, me da igual lo que tú opines, yo soy el que mando, pues tú lo haces y punto. Otra enseñanza que hay detrás de esto, pues que el texto nos habla de la necesidad de escuchar a otros. Y Joab, además de lo poco que se dice en la Biblia, no era un personaje muy ejemplar, ¿vale? Era un asesino, había hecho cosas un poquito feas. No era un modelo. Pero en este caso tiene la razón. Le está dando el consejo que realmente va acorde con la voluntad de Dios. Y esto ya creo que es una enseñanza muy interesante, ¿no? Podemos tener a alguien al lado que sea una mala persona y Dios esté hablando a través de esa persona para corregirnos. Yo creo que esto es un punto muy chulo de llevarnos a la voluntad también. El entender que nos puede hablar por un niño, por el que más odiamos, por quien peor nos cae, hasta por mí nos puede hablar Dios, ¿verdad? O sea, Dios en ese sentido hace lo que quiere. Y es algo que debemos tener muy, muy en cuenta, ¿no? Porque a veces decimos, Dios, háblame, pero te puede hablar de muchas maneras y hay que estar atentos, porque la voz de Dios puede venir del lugar menos deseable o el que sospechamos, ¿no? De nuestro vecino insoportable, de nuestro jefe tirano y de muchas maneras. Y es lo que aquí ocurre, ¿vale? Joab le estaba diciendo que era mala persona, la verdad de Dios, a David. Como sabéis, pues es un hombre de Dios que tenía sus cosillas. Como todos. Otra enseñanza. Vemos aquí también que las consecuencias de nuestros actos afectan a otros, ¿no? Se ha hablado Rosario, ha hablado Maiku de ser llamados a servir a otros, a ser de influjo de bien. Y aquí David peca y viene un terrible mal sobre la ciudad. Yo creo que aquí también hay que ver esa enseñanza detrás de este llamativo texto, ¿no? Esto obviamente tiene distinto grado de repercusión, estas acciones. Claro, no es lo mismo la decisión que tú puedas tomar a la hora, no sé, de ciertos actos cotidianos que la que, por ejemplo, pues yo qué sé, la que tomó Putin para invadir Ucrania, ¿vale? Una decisión que tiene unos efectos desastrosos, y otras que pueden tener menos. Pero también ocurre a nuestro nivel, ¿no? Para bien o para mal, yo creo que nuestras decisiones afectan a otros y que a pesar de estar en una sociedad muy individualista, estamos todos más interconectados de lo que a veces sospechamos, ¿vale? A veces digo, yo hago lo que me da la gana, yo en mi libertad, mientras no molesta a nadie, hago lo que me da la gana. Y bueno, eso está bien, pero a veces eso que creemos que no molesta a nadie, pues molesta a más gente de la que pensamos, ¿no? Creo que hay muy pocas decisiones que son realmente 100% neutras, que no afectan a nadie en nada, ni en lo bueno ni en lo malo. Creo que todo en distinta escala afecta. Hoy, por ejemplo, Gemma, que se ha puesto mala, nos estaba viendo por Zoom, y que nuestra cirujana de aquí de la iglesia, me acuerdo que una vez contaba que donde vivía, pues en verano a veces se quedaba la gente hasta las tantas, en su vecindario, hasta las tantas de la noche armando un jaleo y tal, y había noches que no podía dormir. Y yo de repente pienso, digo, una chica que por la mañana se tiene que levantar y abrir el pecho y operar a corazón, no, pulmón abierto, durante horas, operaciones delicadas, y que a lo mejor no haya podido dormir porque un graciosito estaba con sus amigos haciendo algo que no es tan grave, que no está matando ni asesinando a nadie,
pero toda la gente que no ha dormido al día siguiente tiene que hacer su trabajo, y trabajo es importante, o son conductores de un autobús del colegio y no han podido dormir. O sea, yo me acuerdo cuando decía eso, es algo tan aparentemente bueno, cosa del verano, estamos ahí armando bullicio hasta las 4 de la mañana, pero hay gente que a las 7 se ha tenido que levantar y ese bullicio, ese mal, que a lo mejor para ellos no era mal, pues está afectando, ¿no? O una frase, algo que hayamos dicho a alguien y que a lo mejor no lo haya podido sentar bien, pues luego esa persona también, si ese día está mal, va a afectar a otras personas. Dependiendo de cómo sea la persona, si ese día está de mala leche porque otro le ha hecho algo malo, puede ser muy grave también las consecuencias, lo que haga, ¿vale? Esto lo vemos muchas veces en los tiroteos, que son chavales que de pequeños se reían de ellos, que le habían gastado bromas y de repente llegan a los 18 años, cogen el arma y todo ese bullying, llegan y se cargan no sé cuántos en el colegio. O sea, y son ejemplos como exagerados, pero son reales. Creo que en distinta gradación, cualquier cosa que digamos, que hagamos, puede tener un efecto en cadena hacia las personas. ¿Qué es lo que aquí pasa en el texto, ¿no? De repente yo creo que nos quiere enseñar eso, de que lo que hacemos tiene efecto en las siguientes personas, en otras personas. Y por supuesto, esto no solamente hay que tenerlo como algo negativo, hay que tener cuidado porque es algo serio, pero también en el sentido positivo, de ánimo, de lo que también ha comentado Rosario, de darle propósito y sentido a la vida, de decir, oye, es que cada gesto, ¿cuántas veces, seguro que podéis contar anécdotas de algo que habéis dicho, de un gesto pequeño, de haberle dado a alguien algo que para ti hasta te sobraba y de repente esa persona le ha cambiado la vida? O sea, la cantidad de gestos, y esa persona a su vez, si está contenta y feliz, ya no va a amargar a los que tiene alrededor, sino que a lo mejor pues, ha sido ese gesto de tanta bendición que va a afectar positivamente a sus hijos, a otras personas, etc. Creo que el bien también tiene ese potencial para bendecir, y a veces incluso más de lo que pensamos, ¿no? Porque muchas veces somos desagradecidos y a lo mejor no damos las gracias, pero cuántas cosas buenas que hemos recibido, de repente luego las aplicamos a otros y se produce ese efecto contagio en positivo, ¿no? Así que, bueno, creo que es importante saber eso, que lo que hacemos tiene efecto y que no estamos llamados pues, a ser gente amargada, gente que busca el mal, sino pues, de consuelo y ayuda, ¿no? Como dice Jesús en Mateo 5:16, que brille vuestra luz delante de la gente para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, bueno, en el relato también seguimos, que, como decía antes, David elige castigo. Aparece este representante del profeta Gad y le dice a David que puede escoger de esos 3 castigos. Dice, 1, 3 años de hambre en todo el país. 2, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses. O 3, que todo el mundo sufra enfermedades y que yo envíe a mi ángel a causar gran destrucción durante 3 días. Vaya dilema, ¿eh? De hecho, David dice, me resulta difícil elegir entre los 3. Hay que ver un poco la enseñanza también que hay detrás de esto. ¿Vale? Luego también los números tienen su simbolismo. Os digo que el texto en realidad es muy rico, hay muchos niveles de enseñanza y es muy importante quedárselo con lo que hay el fondo detrás de estas escenas que, bueno, a priori, para nuestra mente nos resulta muy impactante, ¿no? Y aquí es que David, en su respuesta, en el versículo 13, dice, me resulta difícil elegir, pero Dios es compasivo, así que prefiero que sea Él quien me castigue. No quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Es decir, David acierta en su elección porque de las 3 que le daba a elegir, 2 era, te dejo en mano de la gente, de los enemigos que vengan aquí a hacer lo que ellos consideren durante X tiempo, pero la tercera seré yo, mi ángel enviado, esta manifestación personificada de Dios, quien ejecutará este castigo. Y David dice, pues de los 3, me quedo con el que Dios va a ejecutar directamente, y él dice el por qué. Porque Dios es mucho más compasivo y misericordioso que las personas. Y esto, nosotros también somos personas, pues alguno no lo sabía. Y esto también es para hacer una reflexión, ¿no? Nos incluye a nosotros. Admitamos, o al menos yo hablo por mí, pues bueno, lo cantamos todos los domingos,
cosas como, bueno, somos salvos por gracia, no merecíamos la salvación, no hicimos nada especial para ser salvos, cosas que son verdad. Pero luego, en el día a día, admitamos que muchas veces miramos de reojo a los otros, a los que a lo mejor creemos que, bueno, supuestamente no son salvos por gracia, a veces nos creemos un poco superiores, mira esto, mira esta gentuza, fíjate. Y en lugar de desear que otros pecadores, otras personas, otros colectivos, etcétera, etcétera, a los que a veces se habla, yo al menos es lo que observo, yo alguna vez también he caído en ello, con cierta arrogancia, desprecio en el fondo, no es muy coherente ni muy consecuente con eso de que cantamos de yo no merecía nada, yo soy como cualquier otro, no hice nada especial. Pero luego admitamos que no pensamos, ni actuamos, ni hablamos como si eso fuera verdad. Por eso tenemos que cantarlo todos los domingos, porque es algo que se nos tiene que calar con más profundidad. Yo con mi hijo, una de las películas de estas típicas de Marvel, que al final, pues el villano se va volviendo cada vez más villano, no sé qué, y en una de las escenas de una de las películas, ya has visto lo mal que ha hecho el villano, horrible, tal, y está peleando con el bueno, que además es una escena que son familia. Yo me acuerdo viéndola con mi hijo, y mi hijo llega un momento en que el bueno está ahí, tiene al villano, que lo típico, o sea, ni se spoiler ni en nada. Y dice, ¡mátalo ahora! ¿No? Algo malo, ¿no? Es lo que te pide el cuerpo. Y yo aproveché, no sé si incluso lo he contado del púlpito, y yo aproveché pues, para comentarle a Pablo, digo, a ver, Pablo, digo, sí, aquí todos queremos que se lo cargue, porque es muy mal. Digo, pero ¿no sería más bonito que esa persona fuera redimida? No uso el término redimida, esto a veces lo decimos incluso a los no creyentes y no tienen idea de qué hablamos. Pero entre nosotros nos entendemos, ¿no? ¿No te gustaría que esta persona realmente se diera cuenta que ha hecho mal, que se reconciliara con su hijo, que se arrepintiera de verdad y que esta persona villana, malvada, cambiara para siempre y pudieran volver a tener una relación de amor y constructiva? Claro, así con mi hijo dice, pues sí. Pues sí. Pero sin embargo hay algo como dentro de nosotros que ¡mátalo, venga, tal! Y luego cantamos, fui salvo por gracia, no decir nada, ¿no? No es del todo coherente. Yo creo que aquí es algo que también el texto nos está enseñando, ¿no? Está dentro de nosotros y por eso la gracia realmente es asombrosa y escandalosa, incluso también entre los religiosos, como ocurría en tiempo de Jesús, ¿no? La gracia, que personas, los indignos, los desechados, la peor calaña fuera acogida por Jesús, pudieran venir y reorientar su vida con Jesús, a muchos eso no les gustaba, ¿no? Entonces, aquí en este texto, pues vemos que para terminar, David le dice a Dios, dice, castígame a mí y no a esta pobre gente que no tiene la culpa de mi pecado, ¿no? Bien por David, ¿vale? Porque el castigo iba a venir sobre el pueblo, y David dice, no, que sea a mí, a mi familia, pero no a los demás. Y lo maravilloso es que no va a haber castigo ni se va a ejecutar el castigo para el pueblo, ni para David, ni para su familia. El capítulo termina con Dios mandando edificar un lugar para el holocausto, y David haría allí, dice además una expresión muy bonita, holocaustos y sacrificios de comunión, ¿vale? Porque al final de lo que se trataba era de la reconciliación de Dios con David y con el pueblo, ¿no? Así que un lugar donde hubo pecado, donde hubo orgullo, donde hubo falta de confianza en Dios, donde hubo muerte, ahora será lugar de misericordia, de restauración y de reconciliación con Dios, de perdón. Demostrar que aunque las personas merecían algo muy malo en ese momento, Dios opta por parar todo el mal. Y dice el texto además, un detalle muy interesante, que David, en el lugar en el que Dios le dice que hay delante el altar para los holocaustos, pues pertenecía a otra persona, y David dice que va a pagar un precio justo a esa persona, porque dice el texto, que Dios no quiere ni quitar ni expropiar a nadie, que quiere a su dueño darle su precio justo. Entonces, un lugar como es el templo, que va a representar la justicia, comienza ya de sus cimientos como proyecto, antes de ser ejecutado, de una manera justa, ¿vale? Desde la planificación, desde el punto cero, y así deben ser también nuestras acciones, ¿no?
ningún ministerio, ninguna acción piadosa, ninguna obra en el nombre del Señor puede nunca ni abusar, ni atropellar, y mucho menos de los más desfavorecidos o de cualquier persona por el camino. ¿Vale? En el cristianismo, eso lo vemos a Jesús, que siempre nos dice, va de camino allí, iba de camino a no sé dónde, y hace cosas maravillosas. Las mayores enseñanzas de Jesús, o muchas de ellas, es yendo de camino a no sé dónde. Y de algún modo toda la Biblia es un peregrinar, ¿no? Y es justo lo contrario del fin justifica los medios. En la fe cristiana, el cómo hacemos las cosas, ya desde el comienzo, ya, aquí se pone un altar y dice, sí, pero aunque David sea el rey, aunque sea el que dice ordeno y mando, esto pertenece al Señor y le vamos a pagar el precio justo. Y por algo lo dice la Biblia, ¿no? Dice, para aquí hacer el holocausto. Es decir, si esto es un lugar de justicia, si esto es un lugar de testimonio, vamos a empezar a hacer las cosas legalmente bien, con honestidad, con ética y sin abusar del Señor porque podríamos abusar, abuso de poder, lo dice el rey y punto. Entonces esto a mí también me parece muy significativo, ¿no? Que todo lo que hagamos ya es un propósito en el caminar. Lo que ha dicho también Rosario, en la espera, en los procesos. Esperamos ver los resultados, pero desde el comienzo ya es un fin, ya es un propósito, cómo hacemos las cosas. Así que bueno, ya termino. Ese es el lugar que representa pues, que no va a haber castigo, que va a haber misericordia y se construirá el gran templo de Salomón, el lugar que bueno, pues ya ha desaparecido y ahora sabemos desde que ha llegado Jesús que de hecho ese templo apuntaba a Jesús mismo, ¿no? Jesús es la reconciliación final con las personas. Ahora los templos, dice la Escritura, que somos nosotros. O sea, los templos ahora son andantes, ¿no? Porque está el Espíritu Santo de nosotros y representamos, somos embajadores pues, de esa reconciliación también, de esa misericordia que hemos visto en el texto de hoy, ¿no? Somos llamados a anunciar ese reino que se ha acercado, incluso aunque seamos rechazados, ¿vale? Como cuando Jesús es rechazado en algunas aldeas, el texto este en el que Juan y Jacobo le dicen a Jesús, dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma todos aquellos que te han rechazado? Y es muy interesante porque esto Jesús dice que se vuelve y lo reprende diciendo, pero bueno, vosotros no tenéis ni idea de lo que estáis diciendo, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, sino para salvarlas. Así que estamos en ese momento y que así sea, que podamos leer también este tipo de historias, que el Señor de este modo y que el Señor nos ayude a vivirlas como agentes de misericordia en nuestro día a día y que, pues, que al final puedan mirar a Jesús y la gente sea libertada. Amén. Gracias, Luis. Bueno, pues vamos a terminar el culto porque creo que no hay anuncios. Pues, el momento. De todo lo que ha ocurrido en esta mañana, yo creo que hay un versículo que ha comentado Luis que quiero destacar de nuevo. Está en Mateo 5:16. Luis lo ha leído y me ha gustado un montón. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Me parece que podría ser, no sé, un resumen de las cosas que se han compartido aquí esta mañana. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues vamos a hacer una oración y quedamos despedidos, ¿vale? Señor, te damos gracias por todo lo que haces en nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por, pues eso, cómo te manifiestas en ella, las cosas que nos enseñas a través de tu palabra. Y gracias por esta enseñanza, gracias porque nos pides que no nos fijemos en nosotros mismos o que no estemos mirándonos el ombligo, sino que seamos luz a los demás, que hagamos esas buenas obras, que estemos ahí para apoyarnos y de esa forma habrá esa
cadena de efectos secundarios positivos del que hablaba Luis en la predicación, pero todo eso es para glorificarte a ti, Señor. Al final, realmente lo único que importa es tu gloria, darte la gloria a ti. Y es por eso por lo que tenemos que ponernos en marcha, mirándote a ti y para que esas buenas obras te den la gloria a ti. Señor, gracias porque cuando tú viniste, moriste en la cruz y ese sacrificio era necesario para que nuestra vida cristiana realmente tenga sentido. Señor, gracias por todo lo que nos das. Amén. Y quedamos despedidos. Aquí está.